Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en cada una de las plataformas sociales y en esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección número 11 que lleva por título ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? El versículo de esta semana se encuentra en 1 Corintios 15:58 y dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. El versículo nos hace una invitación primeramente a que tenemos que estar firmes, ser constantes y también tenemos que estar creciendo en la obra del Señor. Dice, siempre sabiendo que todo lo que hagas, el Señor no lo toma en vano. Por la definición que nosotros tenemos como adventistas de séptimo día, nosotros sabemos que tenemos una esperanza, que esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que me dicen, Noemí, a ti te gusta decir el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros estamos esperando. Y nos guste o no, estemos preparados o no, estemos trabajando en la obra del Señor, como dice el versículo, estemos firmes, estemos constantes o no, estemos creciendo en el Señor, ese suceso es eminente. Eso va a pasar porque está escrito en la palabra de Dios. Nuestro nombre como adventistas de séptimo día nos está diciendo que estamos viviendo una esperanza del glorioso segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La lección de este trimestre nos ha hablado acerca de cómo nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo, cómo nosotros tenemos que imitar el carácter de Cristo, seguir el ministerio que Cristo dejó en esta tierra. Y ahora nosotros estamos esperando algo, estamos viviendo una esperanza. Muchas veces como adventistas nosotros tendemos a cansarnos, tendemos a tal vez decir, oh, Cristo no viene, mi padre ya murió, mi abuelo ya murió, tal vez yo pase el descanso y Cristo no va a venir. Cristo va a venir y eso es una realidad y tal como lo dice, nosotros tenemos que vivir esa esperanza. Eso es lo que nos mueve a nosotros todos los días, buscar de Dios y su justicia, tener ese temor de Dios. Nosotros nos congregamos todos los sábados, vamos a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque nuestra esperanza es ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar eso de lo que la lección nos está hablando. Dice, nosotros somos un pueblo con esperanza. Nosotros tenemos una fe, tenemos una esperanza. Y la lección más adelante nos llega a tocar un punto muy importante que luego vamos a desglosar. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? A través de la Biblia nosotros podemos ver las situaciones que el pueblo andaba viviendo, las situaciones en las que vivían con problemas, vivían con necesidad, vivían con injusticias y el clamor a través de todo este tiempo fue ¿hasta cuándo, oh Jehová? Yo no sé si en esta ocasión yo estoy hablando con una persona que muchas veces sus labios han pronunciado esa frase, ¿hasta cuándo, Jehová, tú vas a permitir que yo pase por esta injusticia? O que yo esté pasando por este dolor o que esté teniendo esta prueba. Aquí la lección nos está diciendo que nosotros tenemos esperanza, que va a llegar el tiempo en el que Jehová va a dar la solución a tu problema, que va a parar tu dolor, que va a parar esa injusticia que tú estás viviendo. Nos dice, aquí hay varios pasajes en la que nos dice que el salmista nos decía esa frase, ¿hasta cuándo, oh Jehová? También en Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. También en el Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 6:10 nos dice, ¿hasta cuándo, Señor, se asume en nombre de quienes han sido martirizados por fe en Dios? Pero el mismo clamor que apela a Dios para que intervenga a favor de su pueblo oprimido y perseguido. Tal vez ese es el clamor tuyo en esta ocasión, en la que tú dices, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pero es la misma palabra de Dios la que nos da la respuesta. Cuando Cristo venga, dice que va a cesar toda injusticia, todo dolor, toda pena.
todo tipo de problema que nosotros tengamos. Y no te canses de dar ese clamor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? No es que Dios no esté escuchando tu clamor, no es que Dios no escuche tu oración. Acordémonos que muchas veces nosotros tenemos que tener paciencia y estar en calma y dejar que el Señor actúe. No es fácil cuando tú estás en un problema y que te está doliendo lo que estás sufriendo, que te está lastimando. No es fácil pasarlo, pero nosotros tenemos que creer por fe que el Señor nos escucha y va a llegar el día en el que el Señor va a corresponder a nuestro clamor y nos va a dar la respuesta que nosotros estamos esperando. Por eso el versículo de memoria nos dice: estad firmes y constantes. Como seres humanos a nosotros nos cuesta estar firmes ante una prueba, nos cuesta ser constantes y seguir creyendo, pero el Señor nos hace esa exhortación, nos dice creciendo en tu fe, creciendo en la obra, que a pesar de que las luchas y las pruebas sean muchas, tengas la plena certeza y la convicción de que Jesús está a tu lado. Nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos la esperanza en que algún día no muy lejano todo el sufrimiento que la humanidad tiene va a cesar. Dice, un determinado tipo de esperanza. Muchas veces la religión es criticada porque en una tendencia se aleja a los creyentes de la vida presente para enfocarse en una vida mejor más allá. Nosotros como adventistas creemos que esta vida que nosotros tenemos, nosotros podemos vivirla bien. No es una vida de perfección, pero cuando tenemos el temor de Dios, cuando conocemos lo que Dios quiere de nosotros, nosotros podemos vivir una vida, podríamos decir, no buena, pero tampoco no muy mala, creyendo que el Señor es el que hace justicia. Dice, lo que creemos nosotros sobre el futuro tiene implicaciones importantes para nuestra forma de vivir actualmente. Lo que tú crees que va a venir, el temor de Dios es algo que nosotros creemos y lo tenemos que vivir hoy en día. Decimos que el Señor va a venir y que vamos a vivir con Él en el cielo, que vamos a convivir, pero tenemos que experimentarlo hoy en día. Si hoy en día nosotros como cristianos no tenemos una relación con Dios, ¿cómo esperamos cuando Cristo venga tener una relación con Él? Si hoy en día como cristianos no nos reunimos, no guardamos el sábado, ¿cómo esperamos nosotros en el cielo reunirnos y guardar el sábado? Porque en la Biblia dice que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Entonces, lo que nosotros vivamos hoy en día aquí es lo que va a repercutir en nuestro futuro. Nos dice aquí, una confianza saludable en las promesas de Dios acerca del futuro para nuestro mundo debía de ser el catalizador para un compromiso energético, el detonante de una vida rica y profunda que marque la diferencia entre los demás. La forma en la que tú vivas tu vida hoy en día aquí en esta tierra va a ser el detonante que marque la diferencia entre tú que conoces a Dios y aquellas personas que están allá afuera que no conocen de Cristo. Tú eres una parte importante. Si tú estás viendo este video en esta ocasión, no es ninguna casualidad. Siempre he creído y lo creo por fe que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solamente a nosotros nos toca poder escuchar la voz de Dios y seguir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Dice, ¿cómo pueden y deben impactar la esperanza y la promesa del Señor Jesucristo en nuestra vida actual, especialmente en el contexto de ayudar a los necesitados? Si yo te hiciera esa pregunta hoy en día, ¿cómo puede impactar tu esperanza y la promesa del regreso del Señor Jesucristo en nuestra vida actual, en tu vida actual? Dice, especialmente en el contexto de ayudar a los más necesitados. Cuando tú tienes o mantienes tu esperanza viva en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que tenemos una obra que acabar aquí en esta tierra. Y no es porque el Señor no haya podido buscar otro método de que el Evangelio se predique, sino que nos dio a nosotros el privilegio de poder realizar esa obra.
Cuando nosotros le hablamos a otras personas del amor de Cristo, es porque nosotros hemos experimentado en nosotros ese amor que tiene para con nosotros. Cuando hablamos de salvación y de perdón de pecados, es porque nosotros experimentamos en nosotros que podemos alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús y que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Entonces, la esperanza de que tenemos como cristianos va más allá de esperar solamente un simple suceso. Es alcanzar la vida eterna. Es ver a esa persona que sacrificó a su Hijo unigénito para que tú pudieras alcanzar vida eterna. La esperanza de la resurrección. La esperanza cristiana de la segunda venida de Jesús no se limita a solo esperar un futuro brillante. Dice aquí que para los primeros cristianos la resurrección corporal de Jesús les dio una realidad concreta de la promesa de su regreso. Y tal vez nosotros que estamos aquí, la resurrección de Cristo Jesús nos da a nosotros la esperanza de que no importa que pases al descanso, de que no importa que en este mundo tu vida cese, que en algún día no muy lejano, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, tú vas a poder despertar de ese sueño. Más allá de eso, tal vez tú has perdido un ser querido. Y tal vez cuando esa persona pasó al descanso pensaste que hasta allí había acabado. Pero déjame te digo una cosa. La resurrección de Cristo nos trae algo más. No solamente nos dio el pase de poder tener vida eterna, sino poder resucitar. Dice la palabra de Dios que al oír las trompetas, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es una de las esperanzas que nosotros como adventistas tenemos. Tal vez algún ser querido pasó al descanso y tú guardas en tu corazón la esperanza de ver a aquella persona que pasó al descanso, de ver nuevamente a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, a tu madre, a cualquiera de esas personas que hayan descansado de antes de ti. La esperanza está que al clamor de las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bendita esperanza nosotros guardamos en nuestro corazón. Dice aquí la palabra de Dios y la lección, que si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe y vano sería nuestro evangelio. Pero porque Cristo resucitó de los muertos, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. No solamente para nosotros, sino para aquellos que descansaron antes que nosotros. Dice el apóstol Pablo, habla de la resurrección como un elemento clave de la esperanza del advenimiento. Y en 1 Corintios está el texto que yo te decía. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, tenemos que guardar la esperanza del segundo advenimiento de Cristo junto con lo que desglosa su segunda venida, junto con la esperanza de que el sufrimiento va a cesar, junto con la esperanza de que los muertos van a resucitar, la esperanza de un juicio. En medio de todo este drama que se desarrolla a través de la humanidad, nosotros sabemos que va a llegar el día en el que el Señor va a hacer juicio. Dice, en medio de todos los lamentos que se desatan a través de la humanidad, el Señor va a traer toda obra, sea buena o sea mala, a juicio. Y el Señor va a dar también su recompensa. Tal vez a nosotros nos gusta hablar solamente de cosas bonitas, solamente de cosas que nos agradan a nuestro oído, pero tal vez a nosotros no nos gusta saber que va a haber un juicio sobre nosotros. Nosotros entendemos que vamos a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Dice la palabra de Dios que lo que desatas aquí en la tierra lo desatas en el cielo. Nosotros como cristianos deberíamos de tener el cuidado de poder caminar realmente como la persona que nosotros decimos seguir.
sino nosotros nos decimos cristianos, tenemos que imitar el carácter de Cristo. El juicio es algo que nosotros no vamos a poder evitar. Dice, el juicio de Dios es la clave para ordenar nuestro mundo. Es una clave para ordenar nuestro mundo para quienes están en el extremo receptor de tantos males del mundo, los marginados, los que reciben tratos brutales, los oprimidos, los explotados. La promesa de juicio ciertamente para nosotros como cristianos debería de ser una buena noticia. No deberíamos nosotros de asustarnos con que va a haber un juicio. Dice que debería de ser una buena noticia para nosotros. No más lágrimas ni dolor, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. En el contexto de todos los que han sido salvados, la compasión de Dios por aquellos que han sufrido a lo largo de la historia humana alcanza un clímax en esta frase. Además de poner fin a su sufrimiento personalmente, enjuga sus lágrimas. ¿Tú te has puesto a pensar en esta frase? Porque Dios enjugará tus lágrimas. Yo no sé cuántas veces tú has llorado. Yo estoy seguro que alguna persona de que va a mirar este video le va a tocar esto, porque muchas veces nosotros tenemos problemas y tenemos situaciones en las que nosotros a solas lloramos, en la que no hay nadie que nos ve, en la que no hay nadie y pensamos que nadie entiende nuestro dolor. Pero Dios está ahí contigo. Y dice Apocalipsis, Dios enjugará tus lágrimas. ¿Te has puesto a pensar la dimensión de esta frase? Que sea el Rey del universo el que venga a enjugar tus lágrimas. Que sea el Rey del universo el que te dio vida, el que te crió, el que hizo el mundo, el que esté junto a ti, limpiándote las lágrimas cuando tú piensas que no hay nadie. Esto es algo tremendo, la esperanza que nos da aquí. Nos dice que no habrá más lágrimas ni dolor. También nos dice que aquí dice, al describir el árbol de la vida, Juan explica que las hojas de los árboles eran para sanidad de las naciones. Y nosotros podemos entender que ya no va a haber más dolor, que ya no va a haber más enfermedad, que ya no va a haber más muerte. Dice, mientras procuremos hacer todo lo posible en Cristo, por más fluctuante que sea, para servir a quienes nos rodean, y necesitamos ofrecerles, dice, una esperanza de salvación. Esta lección a nosotros nos hace pensar cómo nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos de vivir nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo. Y el versículo de memoria nos decía que nosotros debemos de estar firmes. Yo no sé si estoy hablando para una persona que es tercera generación de adventistas y ha visto muchas cosas pasar y el Señor no viene, pero el versículo nos exhorta a estar firmes, a ser constantes en nuestra fe. También nos dice que tenemos que crecer en la obra del Señor. No estamos en esta iglesia por casualidad. Ha sido para nosotros un llamado el que el Señor nos hace a servir en su obra. Y no lo tenemos que tomar como una carga pesada, sino al contrario, como un privilegio que el Señor nos da de predicar las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que vivir nuestra esperanza y dice, nuestra esperanza debe de estar ardiente todos los días en nuestro corazón. No es posible que como cristianos a través de todo el tiempo nosotros pensemos que nuestra esperanza está lejos, que no vemos que el Señor venga. Tal vez el Señor no viene porque aún todavía no es tiempo, porque el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso para que ninguno se pierda, sino que puedan alcanzar la vida eterna. Mantengamos pues nuestra esperanza firme en el Señor, mantengamos esa esperanza viva en nuestro corazón y nosotros, si el Señor nos pone en algún lugar para ser para beneficio de otra persona, hagámoslo. Continuemos con la tarea que el Señor nos ha dado. Acordémonos que esto no es nuevo.
El ministerio del Señor Jesucristo empezó en esta tierra y solamente a nosotros nos dejó poder completar la tarea y el ministerio que Él comenzó. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que nos acompañan toda la semana, semana tras semana en el repaso de la lección. Comuníquense con nosotros si ustedes tienen algún pedido de oración. Déjennos allí sus comentarios. www.aula7.com. Estamos en todas las plataformas sociales. Si no son suscriptores, suscríbanse. Denle un clic a la campanita si les gustó el video. Dejen su comentario. Que Dios los bendiga y que tengan una semana muy llena de bendiciones y que descansen sus preocupaciones en el amor de Dios.